Recordarles que entonces estamos hoy realizando esta actividad académica en el marco del convenio Agrocien que suscribieron la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, que tiene por objeto articular las acciones para el fortalecimiento agroalimentario mediante el uso de tecnología en el departamento de Antioquia. Hoy tenemos el placer de invitar a nuestro profesional en medicina veterinaria, el médico veterinario Anderson Hurtado Muñoz. Él es egresado de la Universidad Antonio Nariño, cuenta con 14 años, más de 14 años de experiencia profesional en extensión rural, sanidad animal, implementación de proyectos agropecuarios y buenas prácticas agropecuarias, área en la que además cuenta con una especialización tecnológica del SENA. También Anderson ha desarrollado varios proyectos ganaderos, porcícolas, avícolas y ha liderado procesos de asistencia técnica eh, en planes sanitarios y reproductivos. También ha sido docente de varios programas de formación veterinaria y hace parte actualmente del equipo técnico de Agrocien, que pertenece a la Gobernación de Antioquia, a la Facultad de Ciencias Agrarias. Hoy estaremos entonces compartiendo esta importante charla que sería urgencias veterinarias, todo lo que son partos difíciles en cerdas, tema que nos atañe a todos en este momento y que dejamos entonces a disposición del profesional encargado. Nuevamente les agradecemos la participación y les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que se va a estar publicando en el chat. Anderson, bienvenido y bienvenidos y bienvenidas cada uno de las personas que están aquí reunidas. Ahora sí escucho lo que nosotros hablamos, ahora se Ajá. están apagando, pero Anderson, ¿me escuchas? Esperemos un segundo que se le acaba de caer la señal a nuestro profe. Vamos a pedirles 2 minutos que acaba de tener algún inconveniente técnico nuestro profesional y estaremos dando inicio. Qué pena con usted. Ya nos informa el profesional que está ingresando nuevamente.
Anderson, ¿nos escuchas? Informamos que ya tenemos el formulario de asistencia en el chat para que lo vayan diligenciando. La idea es que con los datos que allí registren les podamos enviar información de las próximas actividades que vamos a realizar y también de todo lo correspondiente al consultorio rural y demás acciones del convenio AgroCien que tenemos para ustedes. Qué pena con ustedes que tuve un Te, pequeño te escuchamos ahí, inconveniente. Anderson. Sí, hola. Ya nuevamente estoy por acá. Apenas un problema acá con la energía, pero bueno, ya nuevamente regresamos por acá. Listo. Voy a compartir nuevamente pantalla. Me Ya te disculpa. doy el acceso, Anderson. Estas son las vicisitudes de la tecnología. Ya tienes permiso, Anderson, para compartir pantalla. Listo. Hola, ¿me confirman si me escuchan? ¿Ven la pantalla? Te estamos escuchando, Anders. Uy, la chunchita. Enfermo, amor, que está escuchando. Hola, ¿me confirman si ven la pantalla, porfa? Vemos la pantalla también, Anders. Puedes poner en presentación completa. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a tocar una temática muy frecuente en nuestras fincas y de bastante de presentación, por decirlo así, en lo que es la atención clínica en campo, en granja, en fincas, desde nuestra profesión. Y yo sé que ustedes el día de hoy están muy familiarizados con este tema porque muchos de ustedes, pues, primero son productores. Segundo, tienen o han tenido, pues, una producción porcícola y digamos que este es un tema que es de bastante importancia. ¿Listo? Entonces, vamos a tocar la temática en urgencias veterinarias, lo que son los partos difíciles en cerdas. Y lo decimos como urgencias veterinarias porque generalmente es digamos, de extrema importancia prestarle atención a este tipo de situaciones que si no, digamos, no le damos la atención oportuna y correcta, pues vamos a tener pérdidas, ¿cierto? Económicas que nos van a afectar considerablemente nuestra explotación. Entonces, vamos a trabajarlo de dos enfoques bien importantes. Y el primer enfoque es desde el punto de vista preventivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del enfoque preventivo, ¿cierto? Hablamos primero de lo que
de lo que en sí representa el negocio de la porcicultura, ¿cierto? Entonces, los que tuvieron la oportunidad en la anterior capacitación se dieron cuenta y hablábamos de lo que era el manejo de la cerda, cómo hacemos para que nuestras cerdas sean más productivas, haya mayor rentabilidad desde un manejo, por decirlo así, adecuado, aumentar la rentabilidad de nuestras cerdas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hablábamos que la porcicultura no es un negocio fácil. ¿Por qué no es un negocio fácil? Sabemos que se pueden presentar situaciones donde nuestros animales se enferman, estamos expuestos de manera, por decirlo así, frecuente a lo que son la variación en los precios del mercado, tanto de los insumos como pues del precio del cerdo. Y de igual manera, estamos expuestos, ¿cierto? A todo lo que es el tema técnico, todo el manejo de los casos que se presentan. Entonces, a esto le sumamos lo que es un parto difícil, un parto complicado, ¿sí? Cuando hablamos pues de cerdas de cría. Y yo sé que ustedes se identifican y muchos de ustedes, o por no decir la mayoría, en algún momento han tenido algún caso con sus cerdas donde no pudo criar, se le murió uno, se le murieron dos, nacieron momias. Bueno, digamos que cuando hablamos de partos distóxicos o partos difíciles, estamos hablando de una, digamos, de un conjunto o de una amplia presentación de casos donde pues al final se va a ver, digamos, representado o se va a ver perjudicado mi bolsillo porque va en detrimento de mi productividad. ¿Listo? Entonces, de esta manera, vamos a enfocar la estrategia 1, que es la parte preventiva. Entonces, cuando hablamos de partos difíciles en cerdas, vamos a abordar, digamos, el primer enfoque, que es la parte de prevención. Recuerden que en cualquier explotación pecuaria, en cualquier explotación productiva, siempre vamos a buscar prevenir, ¿sí? Cuando prevenimos, nosotros ya llevamos, digamos, un paso adelante sobre lo que en últimas representa nuestra rentabilidad, por decirlo así. Y estamos, digamos, ganándole la batalla a la presentación de cualquier caso clínico que se pueda presentar en nuestras producciones. ¿Listo? Por aquí está mirando doña Beatriz, por ahí como que tiene un cerrito a la mano. Bueno, listo. Entonces, quería comentarles la primera estrategia. Entonces, cuando hablamos de prevención, ¿cierto? Hablamos de varios factores y uno de ellos es el factor del pie de cría, ¿sí? Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista preventivo, siempre en lo posible vamos a buscar que los partos difíciles se me disminuyan o en lo posible que no se me presenten. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Obviamente haciendo las cosas bien desde el inicio. ¿Y desde el inicio qué es? Que vamos a buscar cerdas con características y digamos así, con una habilidad materna que no nos vaya a generar ese tipo de problemas. Y yo hoy quiero hablarles desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido en campo, desde lo que yo he visto, lo que he observado, los casos que me ha tocado atender por, digamos, no ponerle o no prestarle la importancia de los cuidados que se deben tener cuando elegimos una madre para nuestra granja, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista preventivo, el primer factor que vamos a tener en cuenta es el pie de cría, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, sí, vamos a irnos por la parte de cría, vamos a buscar un pie de cría, una genética o una raza, hablemoslo así, que tenga las características de línea materna.
¿Y cuáles son las razas que generalmente o a nivel comercial nosotros más conocemos que tienen esa habilidad materna, ¿cierto? Por ponerles unos ejemplos, lo que más hemos visto o lo que más vemos nosotros en campo es la raza Landras, ¿sí? Que es muy conocida por sus características de maternidad, de longevidad, prolificidad, etcétera, etcétera. Todos los parámetros productivos o técnicos que se requieren para una línea materna. También tenemos la Larguay y la Yorkshire, ¿sí? Digamos que son tres de las razas comerciales referentes para lo que son las líneas maternas. De ahí para allá, pues ya vienen una serie de cruces que el mismo productor ha venido realizando en sus fincas. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta este primer dato para que nosotros desde ahí ya empecemos a darle una ventaja y dar ese primer paso a realizar las cosas bien. ¿Listo? Adicional a eso, ¿qué debemos hacer? Recordemos que si yo tengo genética, pues a la par tengo que también hacerle un manejo nutricional, un manejo sanitario y todo el tema ambiental y lo complemento con algo que se llaman los registros productivos o reproductivos. ¿Listo? Entonces ya mire que aquí ya vamos, como dicen por ahí, ya vamos avanzando con lo que es la prevención, ¿sí? Entonces, recordemos, pie de cría es lo primero que yo debo tener en cuenta. Segundo, la nutrición. Tercero, la parte sanitaria. Y yo lo complemento con los registros productivos. Y ya se van a dar cuenta porque más adelante les voy a mencionar por qué son importantes los registros productivos. Y ya yo sé que ustedes se dan a la idea de por qué es importante esto. ¿Listo? Bueno, de esta manera llegamos a un punto bien importante. Y miren, yo en campo me he dado cuenta que algunos productores seguían más digamos, por la información que, entre comillas, ¿sí? Le da el que le vende la cerda, porque pues usted sabe que el negociante, el negociador, pues de alguna manera muchas veces se las tira de vivo, por decirlo así. Hay veces no hay, digamos, esa confianza entre el que vende y entre el que compra, porque pues así como hay productores honestos que saben lo que venden y le dan, por decirlo así, garantía de lo que venden, asimismo hay productores o hay vendedores que pues se las tiran pues de vivos, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de líneas maternas y hablamos de pie de cría, estamos hablando de algunas características que sí o sí debemos tener en cuenta cuando vamos a adquirir un vientre o vamos a adquirir un pie de cría para línea materna. ¿Listo? Entonces, miremos estas dos imágenes, la del lado derecho y la del lado izquierdo. Miren, por ejemplo, aquí, esta parte de aquí, de esta raza Landras, ¿sí? Que es una genética, es una raza que está destinada para lo que es línea materna, ¿sí? Y que pues ya tiene esas características de habilidad materna, buen número de lechones, buen número de pezones, prolificidad, son bastante, digamos, mejor dicho, tiene todos los parámetros técnicos para poder, digamos, tener una buena productividad. Entonces, vamos a mirar estas dos imágenes. La del lado izquierdo, a mi pantalla, es la raza Landras. No sé si ahí ven el cursor. Y al lado izquierdo tenemos la raza Pietran. ¿Y por qué les traigo esta raza a colación y por qué les menciono esta raza hoy? Miren, en lo que yo he podido observar en campo, la gente hoy en día utiliza mucho la raza Pietran o la raza Duro como línea terminal. Es decir, preñan sus cerdas de cría, le meten semen de un reproductor Pietran o un Duro para obtener una línea terminal. ¿Pero qué hacen? Ah, es que como la mamá es buena mamá, yo voy a dejar las hijas, ¿cierto? Y digamos que ahí ya pues están haciendo un cruce genético, pero muchas veces no tienen en cuenta las características físicas.
Entonces, ¿qué tenemos en cuenta, por ejemplo, en una cerda de cría? Miremos, por ejemplo, la parte de sus aplomos, ¿cierto? Generalmente, una cerda que tiene buenos aplomos, ¿sí? Que están parejos, no tienen problemas pues en sus pezuñas, en sus cascos, me va a favorecer para que no haya presentación de cojeras, ¿sí? Es muy común que una cerda, cuando se preña y por el piso que es muy duro, los que utilizan piso de cemento, con el tiempo aparezcan problemas de cascos, de pezuñas, se rajan, la cerda no puede ni sostenerse. Entonces, esa parte hay que mirar muy bien el tema de los aplomos. Seguidamente miramos las ubres, ¿sí? Que tenga digamos, buen soporte de estos ligamentos de lo que es la glándula mamaria para que va a soportar pues una buena cantidad de leche, por decirlo así. Y siempre miramos el número de pezones. ¿Cuánto sería el número mínimo de pezones? Generalmente, cuando hablamos de razas promedio, para no exagerarnos, vamos a hablar que lo mínimo sean 14 pezones. Si tienen 16, perfecto. Si tienen los 14, pues está muy bien. ¿Listo? Entonces, esa parte es bien importante mirarla cuando adquirimos un vientre. ¿Qué más miramos en una cerda? Miramos la parte del anca, la parte pues de los glúteos, de las nalgas, hablemoslo así, de que no sean tan jamonudas, decimos nosotros, ¿sí? Y cuando hablamos de que no sean tan jamonudas, es que lo que usted ve en una raza como la Pietrán, ¿sí? Que tiene bastante jamón en esta parte de aquí, ¿qué determina eso? Que si una cerda no tiene tanto jamón acá atrás, pues no va a ser una cerda estrecha, no va a tener tanto problema cuando vaya a dar cría. ¿Listo? Entonces es otro parámetro que vamos a tener en cuenta cuando vamos a adquirir digamos, un pie de cría para nuestras granjas. ¿Qué más observamos? Observamos el largor, que sea una cerda larga para que pues obviamente me quepan buen número de lechones en esta parte de aquí, que es donde se va a almacenar las crías, entonces que sea larga. ¿Listo? Entonces mire que esta raza de aquí, de acá, de este lado, me cumple con esas características. ¿Por qué? Porque pues sabemos que es una raza para línea materna, que cumple con esas características físicas y pues de alguna manera me van a favorecer mi producción. Pero miremos esta de acá. Entonces miramos que es una raza Pietrán, muy característico su color mixto, ¿sí? Blanco con negro, por decirlo así. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué he observado yo en campo? Que hay veces cogen estas cerdas, miren esta, por ejemplo, esta parte de acá del anca, de esta cerda, es muy, hablemoslo así, es muy nalgona, es muy jamonuda, ¿sí? ¿Y qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, cuando usted preña una cerda así, usted va a tener problemas porque como ella a medida que crece, esto se va volviendo más estrecho. Este canal de aquí, por donde van a pasar los lechones, se va estrechando a medida que crece su músculo, su carne, por decirlo así. Entonces, es una raza que la verdad no recomiendo, por decirlo así, cuando ustedes la encuentran con esta característica, no es muy recomendable para no tener problemas durante el parto. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. Ahora, desde el punto de vista preventivo, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Muchas veces nosotros compramos cerdas por el precio, que es que me están ofreciendo una cerda rebaratísima y la voy a comprar sin tener en cuenta las características que le he mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar una cerda por su desempeño reproductivo, por su desempeño productivo y porque de alguna manera tengan esas características de línea materna. Tengamos bien en cuenta esto. ¿Listo? ¿Qué más teníamos presente cuando hablábamos del tema de la nutrición? Pues que cuando yo le esté manejando su gestación, pues ella ni se me quede mucho en el peso, pero que tampoco se me engorde demasiado. Entonces le tengo que manejar una nutrición acorde a su etapa productiva. ¿Listo?
Y dentro de las características o dentro de las recomendaciones que se deben tener en cuenta cuando ya está cerca el parto, por decirlo así, pues que ella tenga un ayuno máximo de 6 horas para que no haya complicaciones. ¿Por qué? Si usted la deja más de 6 horas, es una cerda que a la mitad del parto se va a quedar sin energía, porque lo que ella consumió, perdón, lo que ella consumió lo va a perder en el transcurso del parto. Entonces, cuando llegó a la mitad, y si un ejemplo son 14 lechones y va en 7, pues se va a quedar sin fuerza y no va a poder expulsarlos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más vamos a tener en cuenta durante la preparación de la cerda? Los registros, acuérdense muy bien, y eso es muy común que lo veamos en algunas granjas, que uno va y pregunta, ¿en qué fecha se sirvió la cerda? Pues yo creo que fue más o menos en tal fecha. Yo lo tenía anotado por ahí y ya ni me acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presente para que nosotros sepamos con datos cuándo se sirvió y cuándo es la fecha probable de parto. Y ya les voy a mencionar por qué es importante en cerdas primerizas o en cerdas ya de varios partos. ¿Listo? Entonces, le hablábamos, por ejemplo, el tema de la asepsia en la paridera, ¿sí? Es importante como enfoque preventivo, hacerle el aseo antes de pasarla a la paridera, 8 días antes, hacerle todo el tema del baño, desinfectarla, y lo mismo el patio donde, pues, la paridera donde la vamos a tener, ¿listo? Bueno, ¿qué más tendríamos en cuenta desde el punto de vista preventivo? Vamos a tener en cuenta qué materiales necesito yo para atender un parto, ¿sí? Entonces, ¿qué debo yo tener listo antes de que se presente el parto? Vamos a necesitar unos materiales como antisépticos, implementos de aseo, guantes, overol, botas. Y aquí ustedes observan que les puse este componente que se llama viruta o cascarilla de arroz, o no sé, en algunas zonas, qué material utilicen para digamos, para limpiar los lechones. Yo aquí la pongo porque funciona muy bien, es muy económica, y algunos dirán, pero eso es muy sucio, bueno, qué sé yo. Entonces, pues le podemos hacer un tratamiento antes de utilizarlo, pero funciona muy bien para no gastar tanto papel absorbente o bueno, que no sé qué otros materiales utilicen en sus municipios. Entonces la viruta funciona muy bien para cuando cría la cerda, limpiar los lechones y hacerle todo el proceso pues de quitarle las membranas con las que salen. ¿Listo? Bueno, entonces eso es desde el punto de vista preventivo. Ahora vamos a hablarlo de la estrategia 2, que es el enfoque curativo, cuando ya se presenta digamos, nuestro caso de un parto difícil que nuestra cerda no puede criar. Entonces, esa sería la estrategia número 2. Entonces, estrategia número 1, prevención. Y estrategia número 2, cómo vamos a darle el manejo a un parto difícil. ¿Listo? Bueno, lo primero y como regla general, voy a compartirles desde mi experiencia lo primero que yo le digo a un productor cuando me llama. Porque ya me puede llamar a medianoche, a la madrugada, y bueno, yo lo primero que le digo es cálmese porque con azararse no sacamos absolutamente nada. Uno del afán no queda sino el cansancio, como dice el dicho. ¿Listo? Entonces, lo primero, guarde la calma. ¿Listo? Lo segundo, vamos a evitar generar ruidos molestos para la cerda, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Ella en ese momento quiere estar tranquila. Cualquier ruido de los perros, de que usted le esté moviendo cosas y eso le va a generar un estrés. Y el estrés es contraproducente para la liberación de oxitocina, que es la que necesitamos que se produzca para estimular el parto. ¿Listo? Vamos como tercera recomendación, vamos a revisar los registros,
¿sí? Antes de cuando un productor me llama y me dice, no, es que mire que la cerda está intranquila, no quiere criar, listo, revisemos los registros. ¿Cuánto hace que la sirvió? Ah, bueno, ahora sí, contemos los días. El día que se sirvió es el día 0. De ahí para allá, cuente los 114, 115 días en promedio que debe tener una cerda para poder criar. ¿Listo? Entonces, cuando ya contamos y ya un ejemplo, están los 114, 115 días, entonces ahí sí yo le digo, listo, revise, tiene sangrado, está derramando líquidos por la vulva, está hinchada, está dilatada, tiene pues síntomas de que ya pues está en su, por decirlo así, en su punto de ya querer criar, por decirlo así. Entonces, esa parte es bien importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque una cosa es que la cerda esté intranquila y otra cosa es que ya ella está intranquila, pero que ya haya roto puente, por decirlo así, entre comillas. ¿Listo? Entonces, es muy importante diferenciar esas dos cosas. Ahora, tenemos que revisar si la cerda es primeriza o ya ha tenido más partos. Si es primeriza, pues hay que tener más cuidado porque pues no conocemos bien su desempeño materno, su desempeño reproductivo, entonces pues hay que estar más pendiente. ¿Listo? Y si ha tenido más partos, pues estar pendiente también. Bueno, esta cerda nunca me ha presentado dificultad en el parto. Pues igual hay que estar ahí pendiente. ¿Listo? Generalmente, no en todos los casos, pero generalmente las cerdas crían es de noche, porque se sienten más tranquilas, porque hay menos ruido. Bueno, todo es un tema de instinto, ¿sí? Entonces, los partos que yo he atendido generalmente se presentan es de noche. Hoy en día existe lo que es la sincronización de partos, se puede manejar esa parte. Pero entonces es importante que pues estemos atentos a las manifestaciones clínicas de nuestras cerdas, de nuestros animales, para nosotros tomar decisiones. Y ante todo, tener paciencia. En esto hay que tener mucha paciencia. Había tenido productores que me llaman, vea, la cerda está intranquila, dirá que no puede criar, le voy a aplicar oxitocina, le voy a aplicarme que no. Espérese un poco. Y les voy a dar una recomendación. Cuando son primerizas, si se pasa del día 115, 116 y nada que cría, listo, vamos a inducirle. Si no quiere criar, contando bien los días, llevando bien los registros, vamos a inducirla. ¿Por qué? Porque sí hemos tenido la experiencia de que cuando son primerizas y se dejan hasta los 117, miren, yo he tenido cerdas hasta de 118 días de gestación. Entonces, en primerizas, lo recomendable es máximo 115, bueno, hasta de pronto 116 por si se le pasó ese día. Pero la vamos a inducir porque muchas veces el cerdito sigue creciendo, los lechones siguen creciendo, entonces es posible que me genere dificultad durante el parto. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a tener muy presente. Si ya son de más de 2, pues 3 partos, no hay ningún problema. Vuelvo y le repito, yo en mi experiencia como médico veterinario he atendido cerdas que incluso han llegado al día 119. Ustedes no me van a creer. Cerdas que uno dice, escucha, ya mucho tiempo. Obviamente, pues la tenemos monitoreada. En el caso mío, yo presto el servicio de ecografía, vamos y la ecografiamos y verificamos que no haya estrés fetal, que los lechones pues tengan fetocardia y pues todos los parámetros de que estén bien. ¿Listo? Miren, en esto también es muy importante, entre más natural, entre más orgánico se presente el parto, mucho mejor. Entre menos tengamos que manipularla, mucho mejor. ¿Por qué? Porque así como he tenido que atender partos donde yo mismo he tenido que intervenir, así mismo he atendido partos donde ya le han hecho de todo. Usted no se alcanza en imaginar las cosas que he tenido que ver en campo con personas que dicen, miren, la cerda no crió o tuvo uno, el otro no crió, le metí la mano, nada que pude, ahora le metimos un gancho, le metimos un alambre para sacarlo, eso le hacen de todo y ya lo llaman a uno como para ver cómo corregimos el problema, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante
entre menos tengamos que manipularla, mucho mejor. ¿Listo? Y identificar entre lo que es la intranquilidad y lo que es pues ya el inicio del parto, pues lo que les comentaba anteriormente. ¿Listo? Entonces vamos a tener muy presente estas recomendaciones para que en lo posible nosotros no vayamos a cometer errores. Uno en el camino comete errores, ¿cierto? Pero en esto cada error nos cuesta dinero, nos cuesta plata y lo que no queremos en este momento es perder plata. ¿Listo? Bueno, entonces, como enfoque o como estrategia número 2, desde el punto de vista curativo, ya atendiendo el parto, por decirlo así, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Listo, entonces, que ya rompió fuente, que ya está botando sangre, por decirlo así. Entonces, vamos a hacer un pequeño tacto, nos ponemos guantes y vamos a mirar si ya en el canal vaginal se siente que venga o que esté expulsando un lechón. O por el contrario, no se siente absolutamente nada. Es bueno realizar ese tacto, obviamente desinfectarse, que esté limpia esa zona y pues en lo posible utilizar guantes o se lavan bien las manos. ¿Listo? Que rompió fuente, que está sangrando y hace fuerza y nada. O que pasa lo contrario, rompió fuente pero está lo más de tranquila, sangró y está que bota líquido. Vamos a esperar un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos como máximo para ahora sí decir, listo, vamos a iniciarle un manejo con medicamentos, ¿sí? ¿Y cuál medicamento es el que nosotros, en lo posible, pues, por decirlo así, este es un medicamento de control especial, ¿cierto? Pero que muchas veces los productores lo tienen a la mano porque se requiere. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el manejo de la oxitocina? Yo les digo una cosa, entre menos cerca ustedes tengan la oxitocina, entre menos tengan que utilizarla, mucho mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, por tener a la mano la oxitocina, ¿qué es lo que dicen? Ah, es que a mí me recomendaron, meta la oxitocina. Entonces, ¿qué hacemos? Le metemos la dosis de oxitocina y si ella todavía no ha empezado contracciones, no ha empezado labor de parto, le estás acelerando las cosas y muchas veces estás, digamos, llevando a que los cerdos en el canal vaginal se queden, pierdan oxígeno y se empiecen a morir. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese manejo de la oxitocina, porque eso es lo primero que el productor, cuando la cerda no puede criar, es lo primero que le mandan a poner. ¿Listo? Ahora, que listo, me tocó utilizar la oxitocina, porque ya esperé el tiempo mínimo, la tanteé, nada hace fuerza, nada. Listo, vamos a manejarle la oxitocina. Entonces, ¿ustedes qué van a tener a la mano? Primero van a tener el número del veterinario o van a tener la línea del consultorio rural de Agrocien. Van a llamar al veterinario, miren, tengo este caso, ya pasó esto, ya lo que nos explicaron en las capacitaciones, ya pasaron los 45 minutos, listo, ¿cuánto le pongo oxitocina? Entonces yo le voy a decir, póngale máximo 1 centímetro, bueno, máximo 2 centímetros, no le ponga más, ¿sí? Hay gente que le pone 5, que le pone 10, he tenido productores que se exageran en la dosis y muchas veces es contraproducente por decirlo así, la sobredosificación. ¿Listo? Entonces vamos a tener muy presente este manejo de la oxitocina. Y si no hay contracciones y no hay respuesta, 30 minutos después no expulsa nada, vamos a hacer una segunda aplicación. Nuevamente el centímetro para generar ese startazo, generar ese arranque de ese parto y que nuestra cerda pueda empezar pues su labor de cría. ¿Listo? Entonces ese es el manejo de la oxitocina. Listo, que yo le manejé ya la dosis de la oxitocina y le manejé el refuerzo, la otra dosis y nada. ¿Qué pasa? Entonces, si tienen la posibilidad en su zona de que un veterinario, un profesional les pueda prestar el servicio de ecografía, sería perfecto. ¿Por qué? Porque con ecografía
uno tiene un panorama más claro, por decirlo así, de lo que está pasando allá adentro. Eso, hoy en día, esa es nuestra herramienta, por decirlo, fundamental para cualquier tipo de especie. Entonces, en el caso mío, si ya pasa eso, entonces yo me desplazo a la finca, le hacemos ecografía, le hacemos un monitoreo a las crías y con eso verificamos en qué estado se encuentran, si hay fetocardia, lo primero, y miremos el diámetro de la cabeza, si es que vienen muy grandes, en qué posición, qué cantidad, etcétera, etcétera. Estas herramientas tecnológicas hoy en día nos permiten tener esa información a la mano para poder tomar decisiones y no empezar a cometer errores. ¿Listo? Entonces, los que tienen esa posibilidad, perfecto. Los que no, entonces vamos al anterior paso y luego pasamos al siguiente. ¿Cuál sería el siguiente si no tenemos acceso a la ecografía? Hombre, pues si ya yo le puse la oxitocina y la cerda rompió fuente, está sangrando y nada que puede, toca meter la mano como dice. ¿Listo? Y al meter la mano me refiero a que nosotros literal vamos a introducir nuestra mano de manera muy cuidadosa, evitando tener las uñas largas, meter la mano sucia y meterla sin una herramienta adecuada. En este caso, digamos, el material necesario sí o sí tiene que ser una manga, un guante, una manga de esas de palpar, con las que uno palpa las vacas, que son largas, son mangas que le llegan pues hasta acá, hasta la parte del hombro, y pues te proteges primero y proteges pues de que el animal no le vayas a introducir alguna infección. ¿Listo? Entonces nos desinfectamos con yodo o con clorexidina, un producto pues que sea para poder desinfectar. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué recomiendo? En lo posible que sea una mano delgada, una mano, por decirlo así, no muy gruesa, porque pues obviamente ustedes imaginarán el daño y el dolor que le causa meter una mano demasiado grande. Entonces, mire, por ejemplo, ahí en la foto, muchas veces nos apoyamos de los mismos productores que tienen sus hijos y les gusta, no les da miedo, entonces le prestamos, digamos, los utensilios y les explicamos cómo se debe realizar la introducción de la mano y mirar a ver si es que muchas veces en el canal vaginal se atraviesa, ¿cierto? Viene en una posición diferente y no permite que los que vienen atrás puedan pasar. Entonces tenemos que verificar que ese lechón viene en una posición adecuada. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que verificar, la posición en la que viene, el tamaño, el diámetro, por decirlo así, de la pelvis, donde se siente pues los huesos de la pelvis. Esa parte tenemos que verificar que nuestra mano pase como si nada, porque si, por ejemplo, vamos a introducir la mano y ahí ya no pasa, ahí sí, como dice el dicho, llórenlo porque eso es muy complejo de que por ahí le vayan a pasar lechones. Entonces, introducimos la mano, pasamos la pelvis, pasamos el canal vaginal, pasamos la pelvis y ya sentimos el primer lechón, que está atravesado, que viene en algas, que viene en una posición diferente. Buscamos la forma de acomodarlo para que podamos retraerlo y ayudarlo a salir, ¿sí? Porque muchas veces ese puede estar atascando los que vienen más atrás. Entonces, esa es una manera de hacer pues la manipulación, de meter la mano, pero como le digo, con mucho cuidado de no ir a lesionar y no ir a generar un problema de un desgarro. Miren, yo he visto muchos productores que se atreven y eso está bien que uno en campo y con una urgencia y si no te atiende el veterinario porque preciso fue un fin de semana y el veterinario se perdió y no contesta y me tocó por cuenta propia, pero le cuento que hay veces he tenido casos donde los productores la han manipulado ya tanto que primero la vulva la tiene como de este tamaño de inflamada. Y segundo, cuando vos metes la mano, vas a sentir que está como rasgado, que ya está como lesionado todo ese tejido, toda esa parte
del epitelio de la mucosa. Entonces, eso de alguna manera ya es contraproducente porque el animal fijo, o me genera una metritis o es posible que no tenga un, pues mejor dicho, un buen desenlace, por decirlo así. Entonces, mucho cuidado cuando metamos la mano, que sea una mano delgada, una mano delicada, desinfectada, con guante. En lo posible, si ya sacamos el primero y ella sigue expulsándolos por cuenta propia, perfecto, dejémosla así, no nos emocionemos metiéndole la mano para allá y queriéndole sacar todos. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación con respecto a meter la mano. ¿Qué puede pasar también en ese tipo de casos? Que resulta que está en una posición, ya lo acomodé, pero no lo puedo agarrar para poderlo retraer, para poderlo sacar, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, nosotros vamos a utilizar, si no se puede de manera manual porque se desliza, porque no podemos, digamos, manipularlo, vamos a mirar este video para que ustedes más o menos se orienten de cómo se maneja digamos, algunas herramientas que tenemos a la mano para que ustedes puedan utilizarla en su finca. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí están viendo el videito. Ahí les estoy explicando cómo se debe manejar un simple cordón, ¿sí? Que, digamos así, materiales especializados para eso, pero en este caso lo que teníamos a la mano es esta cuerdita. Entonces ahí yo le explico que debe pasárselo por este lado de acá de la cabecita para poderla, o sea, se le hace una chipita aquí, una chipa al cordón, obviamente un ojo para que pueda agarrar aquí la cabeza y lo podamos retraer, ¿sí? Esa es una maniobra que la podemos utilizar si viene de cabeza. Si viene de patas, pues ya tendríamos que buscar la forma de agarrarle una pata o las dos patas para poderlo retraer. Yo personalmente lo he tratado de hacer, pero como la mano de uno es más gruesa, entonces no le da para usted manipular y hacer digamos, hacer esa técnica, esa maniobra de poder pasarle por la cabeza y poderlo sujetar para poder extraerlo. Es muy difícil cuando uno tiene la mano gruesa. Tiene que ser una mano delgada, una mano pequeña para que se pueda hacer esa maniobra. Entonces, esa, digamos que es una opción cuando el lechón no lo puedo retraer con la mano porque se desliza, porque, pues, bueno, viene grande, qué sé yo. Entonces, esa es una de las maniobras. ¿Qué otras maniobras podemos utilizar? Actualmente hay una serie de herramientas, ¿sí? Que hay en el mercado. Miren la cuerdita que yo les explicaba cómo, de hecho hay unos que las venden, son como unos cables que se le pasa por detrás pues, de las orejas y se le agarra esta parte de aquí para poder retraerlo. Yo personalmente no he podido hacerlo porque pues como le digo, una cosa es decirlo acá afuera, pero otra cosa es cuando ya tú metes la mano y tienes que enlazarle la cabeza para poder retraer. ¿Listo? Y ya a nivel técnico, por decirlo así, como herramientas, los veterinarios muchas veces tenemos estos ganchos que obviamente pues son bastante traumáticos porque lesionan y pues generalmente uno lo utiliza ya en lechones que se ahogaron, ya está muerto, pero que no deja pasar y no pues está obstruyendo el canal. Entonces, esta herramienta se utiliza este gancho quirúrgico y estas pinzas. Es lo que uno pues maneja, pues también si un productor tiene la opción de conseguirse una de estas herramientas, ayuda muchísimo. Pero vuelvo y le repito, nosotros, ¿qué buscamos en todo esto? Que en lo posible, nosotros no tengamos que tener tantos problemas de partos difíciles en nuestras granjas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con todas las recomendaciones que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles son? Vamos a conseguir un buen pie de cría. Si nosotros tenemos una cerda que es muy buena criando, que solita hace todo, es muy buena madre, levanta buenos lechones, da buena cantidad de lechones, se preña fácil, hombre, usted tiene una mina de oro, ¿sí? Ese es el enfoque que nosotros tenemos que buscar.
ese pie de cría, empezar a hacerle mejoramiento genético. Si vamos a sacar hijas de esa, pues tenemos que buscar la forma de meterle una pajilla de línea materna si estamos manejando inseminación artificial. Hoy en día hay acceso, son un poco más costosas las pajillas de línea materna, pero valen la pena. ¿Por qué? Porque usted con eso ya garantiza de que las hijas te van a servir para el pie de cría, para los reemplazos que necesitas en tu granja. ¿Listo? Y pues ya si usted quiere pues otro tipo usted dice, no, yo solamente quiero sacar línea terminal. Listo, métale pietra, anduró, qué sé yo, porque usted necesita vender lechones o necesita es producir carne, ¿cierto? Pero hoy en día, como está la situación, lo más recomendable es utilizar línea materna porque les digo una cosa, una hembra, una cerdita, un lechón de esteto hembra de línea materna hoy está alrededor de los 600, 700.000 pesos. O sea, tiene un valor agregado, un valor más alto en el mercado para digamos, afrontar esta crisis, entonces es una muy buena opción, ¿sí? Y además que ustedes al que le venden le van a dar, entre comillas, una garantía de que ustedes le están manejando la genética, de que tiene habilidad materna y tiene las condiciones que requiere para el pie de cría que necesita en su finca. ¿Listo? Entonces, esa, digamos, son las recomendaciones. Aparte de la oxitocina, hay un medicamento que yo utilizo mucho porque muchas veces la oxitocina no funciona cuando hay, por ejemplo, una deficiencia de calcio, ¿cierto? La oxitocina es una hormona, hablemoslo así, que requiere de un mineral como el calcio, que esté pues a nivel del útero, para que esa hormona se fije ahí y empiece a generar las contracciones. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en cerdas que ya son muy viejas, por decirlo así, que ya tienen varios partos, tienen deficiencia de calcio y usted le aplica oxitocina y no funciona. Yo para eso utilizo otro medicamento que se llama carbetocina, ¿sí? Entonces, comercialmente usted lo consiguen como Uterbac, ¿sí? También funciona muy bien cuando la oxitocina no hace su función. Entonces, es un dato que ustedes lo pueden tener en cuenta y la idea es que en lo posible nosotros no tengamos que intervenir tanto, que la cerda haga su trabajo de manera orgánica, de manera natural. ¿Listo? Listo, esa era la temática que les traía el día de hoy. Me gustaría que me escribieran ahí al chat qué les pareció. Hubieron datos que lo sabían, no lo sabían. Me interesa en todo esto es compartirles un poco de esa experiencia que he tenido en campo, de esa experiencia que he adquirido a través del tiempo y que esto de alguna manera aporte a sus unidades productivas, que ustedes cada día tengan o fortalezcan esas capacidades, porque yo sé que incluso ustedes me pueden enseñar muchas técnicas que yo desconozco, que uno cada día aprende más de los productores y para mí eso es muy valioso, ¿sí? Entonces, esto es un intercambio de conocimientos. Hoy les traía teniendo en cuenta este espacio que tenemos de capacitación, les traía esta temática muy importante y yo sé que ustedes con algo se quedan hoy. ¿Listo? Entonces, creo que por hoy esta era, digamos, la presentación que les tenía, la información mejor. Y bueno, agradecerles, les agradezco de manera personal por este tiempo que están dedicando en sus fincas, conectados, haciendo todo el esfuerzo y nosotros con todo el cariño llevándoles este conocimiento. Muchísimas gracias para todos y voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta o si alguien tiene eh, algo por aportar o por preguntar, está abierto el chat. Y de igual manera les recomendamos diligenciar por favor la lista de asistencia. Para nosotros es importante esa información para poder pues tener más o avanzar más en este tema de las capacitaciones. ¿Listo?
Vamos a mirar por acá. Por acá tenemos el chat. Dice así. Bueno, está el formulario. Dice, ahí está. Víctor Hugo Izaza Tejada me pregunta, muy buenas noches. ¿Qué es mejor utilizar durante el proceso de parto, oxitocina o carbetocina? Lo mencioné al final, don Víctor Hugo, que yo tengo esas dos opciones. Si la oxitocina no me funcionó, ¿cierto? Especialmente en cerdas que ya han tenido varios partos, la oxitocina requiere mucho de los buenos niveles de calcio que tenga el animal. Si está descalcificada o ya tiene, pues digamos, una edad avanzada, no funciona muy bien. Entonces yo, si no me funciona muy bien la oxitocina, utilizo el Lutterbach, que es la carbetocina, ¿sí? ¿Cuánta dosis vamos a utilizar? Es muy similar la dosis de la oxitocina con la carbetocina. En este momento no la tengo aquí presente, pero cuando tengan alguna duda, recuerden ingresar al consultorio rural, que con mucho gusto ahí los atendemos y les aclaramos las dudas. ¿Listo? Listo, don Víctor. No sé si le aclaré bien. Dice, mejor la carbetocina. Sí, por ahí le recomiendan que mejor la carbetocina. Genial. Lo que pasa es que es más costosa, ¿no? De pronto es más costosita y a veces no es tan fácil de conseguir. A veces los almacenes agropecuarios no lo manejan tanto. Y pues se supone que la oxitocina es un medicamento de control especial no es de venta libre, pero pues hay partes donde se consigue muy fácil. ¿Listo? Bueno, listo, don Víctor dice, ¿en qué dosis puedo manejar la carbetocina? Creo, la persona que me pregunta que es el doble de la dosis de la oxitocina, pero déjemelo como tarea, yo lo voy a dejar como tarea y ingrese al consultorio rural que yo con mucho gusto por ahí le comparto esa información. Dice, no veo la lista de asistencia. Arriba, doña Luz, iniciando el chat, está el link. Usted le da ahí y ahí ingresa sus datos. Listo. Muchas gracias. Nos quedó muy claro ese tema de partos difíciles en cerdas. Me gustaría muchísimo una charla igual con bovinos. Sería muy interesante. Claro que sí, la persona que nos escribe por ahí. Vamos a seguir avanzando en este tema de las capacitaciones, de fortalecer las capacidades de ustedes y es posible que en una próxima hagamos una charla de manejo de partos difíciles, pero ya en vacas. ¿Listo? Que también he tenido bastante experiencia en ese sentido. Hola, Dice Julio hola. César, sí, hola, sí, ¿quién está por ahí? ¿Le puedo hacer una última preguntita? Claro, ¿con quién tengo el gusto? Jimena Osorio, Jimena, ¿cómo estás? bien, y usted. Muy bien, Eh, gracias. Cuéntame. lo que pasa fue que una vez acá, eso hace más o menos como 2 meses, tuvimos un problema con una cerda. Ella pues empezó como a criar y, y como, o sea, pasó mucho tiempo. Pues nosotros le introducimos la mano y, o sea, y no le sentíamos ningún lechoncito ni nada. O sea, era como que el lechoncito no había ingresado al canal. Ajá, Y nosotros solamente, o sea, tuvo 8, o sea, nos tocó sacárselos. 8 y ya no pudimos hacer más nada. Pasaron varios días y hasta que se murió. ok. ¿Y en la necropsia qué le encontraron? No le hicimos. ¿Qué se le pudo hacer? Mm, eso es como una especie de un qué, eso es una especie de un feto, ¿cómo se llama eso? O sea, que está por fuera que se salió de su lugar, por decirlo así, lo que yo te entiendo. Pues, o sea, Ectópico, no sé. es un parto ectópico, por decirlo así. O sea, muy raro, o sea, muy raro. No supieron qué fue lo que pasó. No, o sea, la verdad no supimos, nunca nos había pasado.
Y pues obviamente ella debía de tener muchos lechoncitos porque las otras 2 veces que había criado había tenido como 25. Qué lástima. ¿Y qué te Sí. digo? ¿Y no tuvieron acceso de pronto a hacerle una ecografía y mirar a ver, pues digamos, No, nada. Y como era algo difícil? pues que nunca nos había pasado, incluso pues Claro. utilizamos el Uterbac, pero yo creo que cuando utilizamos eso ya era demasiado tarde, porque, o sea, nos dijeron que eso era como para que ingresaran al canal o para que el canal Sí, dilatara. ajá, exactamente. Es mucho más potente que la oxitocina. Ajá, y que después de eso como que oxitocina, y no, o sea, hicimos como todo lo que pudimos y no. No se pudo. Mire qué interesante ese caso, ¿no? En esto uno no tiene nada dicho, o sea, se presentan casos que uno, miren este caso y mira Jimena este caso que se presentó preciso el 28 de diciembre. Una productora me llama que la cerda tenía dilatado el abdomen, ya había llegado a término. ¿Y qué pasó? Ella estaba esperando porque, pues como dices tú, anteriormente ya había tenido pues buena cantidad de lechones y ese día no le pudo criar y ya cuando fui la intervenimos, le hice ecografía, no se veía absolutamente nada. Yo le dije, pues está preñada, pero si mucho, tiene pues dos, tres animales. Y preciso, fue el 28 de diciembre, le nació, ella esperaba pues como la Nochebuena, por decirlo así, con su cerda, y le nació una momia y uno vivo. ¿M? Ay, Dios Entonces, mío. imagínate, o sea, eso es, la señora pues, no sabía si ponerse a llorar o reírse, porque preciso el 28 de diciembre le salió con eso. Entonces, muy importante el monitoreo, muy importante los planes sanitarios, la vacuna reproductiva. ¿Para qué? Para que se me disminuya esa cantidad de momias. Obviamente la vacuna tiene que ir complementaria a todo el tema de bioseguridad, la higiene pues, del lugar. Bueno, eso creo que ya lo hablamos en la capacitación pasada. Entonces, en esto uno se encuentra muchas sorpresas, por decirlo así, pero en lo posible, pues uno evitar que estas cosas pasen. Pero bueno, cuando pasan, pues hay que afrontarlas de la mejor manera. Muchas gracias, Jimena, por tu aporte muy valioso. Y bueno, no sé si hay alguien que también quiera opinar al respecto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas Buenas tardes. gracias. Tengo una pregunta Buenas tardes. ¿Con quién tengo el eh, gusto? Doña Janet, con dice. Janet. Sí, con Janet. ¿Cómo está, Janet? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Cuéntame. Ah, bueno. Mira, mi Cuéntame. pregunta es, cuando la vulva se inflama demasiado y se rompe, que sangra demasiado, ¿ahí qué se podría hacer? Es decir, después o antes o durante el parto, ¿cómo es el tema ahí? Durante el parto, que se les inflama la vulva, porque nosotros tuvimos un caso que se le Ujú. inflamó la vulva y se le rasgó y sangraba demasiado. Pero al Por manipularla fuera, no o era sin interno, manipularla. no era interno, no, no fue Ajá. manipulación, no sé, como al salir de los lechones se le Ujú. empezó a inflamar y luego se le rasgó, pero era por fuera, o sea, no era interno, sino Ajá. exterior. Ya. Listo. Bueno, generalmente digamos que cuando se inflama o cuando se hincha la vulva se forma como una especie de edema, ¿sí? ¿Por qué? Porque se forma una mayor irrigación en esa parte, o sea, la sangre fluye más en esa parte, por decirlo así. Entonces eso se llena de líquido. Muchas veces no aguanta la presión el tejido y puede, lo que tú dices, puede romperse o puede empezarse a rasgar. Lo más recomendable ahí, pues lo primero, pues el tema de la asepsia. En lo posible que no se contamine pues con heces, mantenerla limpia, lavarla pues con agüita, jabón o solución salina y pues con el tema del yodo, ¿sí? Y ya le hacemos un manejo después de que críe con medicamentos para bajar el edema, ¿sí? Generalmente yo recomiendo mucho un medicamento que se llama Flumixin para disminuir la inflamación y disminuir un poco el edema y ayudar a combatir el tema de las endotoxinas, porque muchas veces se inflama el tejido, se rasga, se contamina y por vía sanguínea pueden subir bacterias. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces tú le haces ese lavado y le haces el complementario con los medicamentos inyectados. ¿Y cómo separaría el sangrado? ¿Cómo dices, perdón?
¿Y cómo separaría el sangrado? Porque sangran mucho y es así como si fuera una vena rota. Entonces, ¿cómo separa el sangrado ahí? ¿Con algún medicamento? ¿O qué se puede hacer en ese Generalmente, caso? bueno, sí, hay dos, sí, correcto. Hay dos maneras de hacer digamos, la hemostasia, ¿sí? Hacerla por compresión. Tú puedes conseguirte gasa, ¿cierto? Y hacer presión un rato para evitar, pues, que sangre, ¿sí? Si ya ves que está sangrando demasiado, pues ya le podemos manejar la vitamina K, un Cavitex, para, pues, ayudarle a que digamos, se genere pues el coágulo, por decirlo así. O hay otro medicamento muy bueno que se llama Quercetol, que ayuda pues como a agregar plaquetas y que aumente pues en ese punto el coágulo, la coagulación, ¿sí? Entonces, compresión con gasa, ¿sí? O si hay un vasito roto, generalmente, pues no sé si de pronto ustedes tengan la posibilidad de conseguirse como un kit de disección. Vienen unas pinzas donde pues uno utiliza esas pinzas para hacer pues hemostasia. Si no hay esa opción, sencillamente podemos hacer compresión o como casos de emergencia, por decirlo así, tocaría cauterizar, ¿sí? Como con un cautín o pues algo caliente, pero pues eso es lo que no queremos que, pues esa parte es muy delicada y es muy sensible. Yo hasta ahora no he tenido esos casos. Sí se hincha mucho es después de que las manipulan, pero solamente lavados y aplicación pues del antiinflamatorio y obviamente pues el antibiótico. ¿Listo? ¿Y qué cantidad se le aplica de Quercetol o de Cavitex? Mm, De el- Cavitex, perdón. Sí, el Usted le Quercetol. puede manejar de cualquiera de los dos, le puede manejar 5 centímetros perfectamente, pues si es una cerda grande, ¿no? De más de 140, 150 kilos. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Listo, vale, con mucho gusto. Recuerda que tenemos la línea de Antioquia Agroproductiva y el consultorio rural para que por ahí nos puedan contactar y poderles orientar frente a casos que de pronto ustedes necesiten esa asesoría. ¿Listo? Bueno, no veo más mensajes, entonces creo que ya por hoy vamos cerrando la sesión de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por estar hoy aquí y espero que esta capacitación haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Feliz tarde. No sé si tenemos algo pendiente, Mateo o León, por ahí, ¿quién está? Creo que no. Bueno. No, creo que no, Anders. Ah, ok, listo, vale. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Un abrazo, pues. Hasta luego, Anderson. Muchísimas gracias por tan excelente charla. Muchas gracias.